1521. Y en abril, para más señas. En Villalara justician, quienes justicia pidieran. Pues a ver, este documental surge un poco por la necesidad de contar un poco nuestra propia historia, ¿no? Que en muchas ocasiones parece que está olvidada o un poco abandonada, ¿no? Surge también en el marco de la efeméride del quinto centenario de la batalla de Villalar, y que nos dimos cuenta que no había, ¿no?, material un poco de los comuneros, material audiovisual me refiero, ¿no? No había documentales, no había, apenas hay ficción, o sea, hay muy poquito, ¿no? Y entonces nos pareció buena idea hacer un documental, contar qué ocurrió en la Guerra de las Comunidades, pero también contar cómo este momento histórico ha sido de inspiración para otros movimientos políticos y sociales a lo largo de la historia de este país. Bueno, pues nosotros hicimos una selección de 18 historiadores porque a mí personalmente creo que vivimos en un momento en el que estamos olvidando los referentes, ¿no? La palabra maestro ya parece que como que está denostada, ¿no? Y a mí esto me interesa mucho, ¿no? O sea, los maestros, creo que tenemos mucho que aprender de ellos y de ellas, ¿no? Entonces, hemos elegido una selección de 18 historiadores e historiadoras que podrían haber sido 16, 15, un poco el número que nos ha salido, ¿no? A mí me gusta que estos historiadores vayan hablando entre ellos y se establezca un diálogo que a mí es lo que me interesa, ¿no? Cuando hago un documental o una pieza de este tipo, ¿no? Me gusta que entre ellos vayan dialogando, construir ese diálogo, y hemos elegido pues una representación un poco de personas que han dedicado su vida al estudio de las comunidades. También creo que los hemos elegido pues de diferentes opiniones, ¿no? Para que yo creo que es lo interesante, ¿no? Que al final la Guerra de las Comunidades hay opiniones muy diversas, ¿no? Y me gustaría, yo quería que esto quedase un poco reflejado en el documental, ¿no? Los hemos seleccionado también por un poco su ámbito histórico, ¿no? Como la Guerra de las Comunidades se da justo en un periodo intermedio entre época medieval y época moderna. Entonces hay historiadores de medieval, historiadoras de contemporánea e historia de moderna también. Entonces, bueno, pues una pequeña selección que hemos hecho con toda la buena intención del mundo, y que quizás un poco arriesgado, ¿no? El decir, venga, todo historiadores. Pero yo creo que es interesante por esto que te cuento, ¿no? Al final también yo creo que tener esas referencias, ¿no?, de estas personas con autoritas, ¿no?, que nos pueden contar qué ocurrió en este periodo, que fue muy breve, fueron 2 años, de 1520 a 1522, pero que fue tremendamente complejo, ¿no? Porque al final sabemos que esto fue unas protestas que empiezan de los pecheros, pero que al final se fue extendiendo a lo largo de todas las capas de la sociedad. Y eso yo creo que fue algo inédito a lo mejor, ¿no?, en el que pueblo llano e incluso baja nobleza, clero, estuvieran metidos en esta revolución, que por lo menos hasta ahora no había precedentes, ¿no? O por lo menos no había precedentes escritos, que eso es lo importante de las comunidades, ¿no? Que todo lo que hicieron, todas sus ideales, toda su ideología, toda su forma de gobierno quedó por escrito, ¿no? Y eso es lo que también da valor, ¿no?, a las comunidades. Mira, la Guerra de las Comunidades es un acontecimiento político y conflictivo. Entonces, al final, se estudia mucho esto porque también tiene que ver mucho con la ideología en muchos casos, ¿eh? A mí me gusta porque me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Pero al final no deja de ser una etiqueta. Quiero decir, revuelta, revolución. Oye, yo creo que los historiadores tienen sus motivos para nombrarlos de una manera o de otra, ¿no? Pero al final es eso, que al final es una historia política y conflictiva, y a lo mejor es el problema ese que tenemos, en el que a lo mejor todos los historiadores digan revolución o todos digan revuelta.
No, tiene que ver un poco también con, que a mí me llama la atención, ¿no? Con los estudios y a lo mejor pues quizá cierta ideología, ¿no? Pero bueno, yo creo que iría por ahí. Mi opinión, pues oye, todos tenemos nuestra opinión, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, yo creo que esto fue una revolución. Yo creo que fue una revolución, pero es que a mí me gusta mucho pensar eso. Y me gusta también darnos importancia, ¿no? Porque al final lo que ocurre, si no nos damos importancia, o viene alguien de fuera que nos la da, o olvidamos nuestra propia historia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí irían los tiros. Pues como bien dices, el documental tiene dos partes diferenciadas, ¿no? Una es la parte histórica, lo que ocurre de entre 1520 y 1522, donde también nos planteamos este tema, revuelta o revolución o rebelión. Y hay una parte que yo creo, a mí personalmente es la que más me gusta, ¿no? Porque al final sabemos que el movimiento comunero pues, sufrió una derrota, hubo una represión durante años después, pero el movimiento al final tiene un componente de inspiración muy fuerte. Y esto también es la palabra con la que nosotros hemos jugado, ¿no? Inspiración. Porque la guerra de las comunidades es el espejo donde van a poder verse reflejados los liberales en el siglo XIX. Y entonces este movimiento sirve de inspiración liberales, sirve de inspiración también para los movimientos republicanos de principios del siglo XX, sirve también de inspiración de identidad y comunitaria durante la época de la transición democrática. Por lo tanto, es un movimiento tremendamente importante y tremendamente influyente. Y entonces eso a mí me parecía que era muy importante que quedase reflejado, ¿no? Allí estamos hablando de que tú puedes decir si esto fue una revolución o no. Vale, puedes tener tus motivos o tus opiniones, ¿no? Pero que, por ejemplo, la ley perpetua que redactan los comuneros sirvió de inspiración para hacer la primera constitución de este país de 1812, yo creo que eso es innegable. De hecho, dicen que incluso para la americana también. También lo dicen, pero bueno, ahí no quisimos meternos porque tampoco está muy demostrado, ¿no? Pero también te digo que a mí también me gusta pensar eso. Es decir, ¿que los comuneros fue una revolución? Pues sí, claro que fue una revolución. ¿Que la ley perpetua sirvió también de inspiración para la democracia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos a pensar en positivo, ¿no? Y decir, hombre, esta gente, que es lo que te estaba comentando antes, era gente que absorbía muchas capas de la sociedad, gente muy inteligente, seguramente más intelectuales que de armas, y plasmaron por escrito todo un sistema político que hoy en día se parece mucho a la democracia en la que vivimos, realmente. Pues no lo sé si es un referente, realmente no sé si es un referente. A mí me gusta pensar que los comuneros y las comuneras del siglo XXI son precisamente todas estas personas que luchan por un mundo más justo, por una plena igualdad entre hombres y mujeres, porque haya una igualdad social plena, para la gente que lucha porque el aire que respiremos y el agua que bebemos sea limpia y pura, o sea, en definitiva, todas aquellas personas que luchan por un mundo mejor, más justo. Yo creo que ahí es donde encontramos a los comuneros y las comuneras del siglo XXI. Que ellos tengan como referente este episodio histórico, ya no lo sé, ¿no? Bueno, realmente, ¿es necesario tener referentes? Igual sería más interesante esa pregunta, ¿no? ¿Es necesario tener referentes en las diferentes luchas o espejos en los que reflejarse históricamente? Sí, yo creo que es interesante tener siempre espejos en los que reflejarse, ¿no? Aprender un poco de nuestro pasado siempre es importante, ¿no? Y además aprender de una derrota, ¿no? Porque al final, como dice Miguel Martínez en el documental, bucear también las esperanzas perdidas de nuestros antepasados también es luchar para que un Estado no se perpetúe de una manera homogénea y hacia un estado de cosas preconcebidas, ¿no? Entonces yo creo que es importante sí tener referencias, ¿no? Y tener maestros, que era lo que hablaba, ¿no? Aquí a lo mejor entramos ya en otros temas, ¿no? En el mundo social en el que vivimos, que parece que estamos más conectados y realmente parece que estamos más desconectados. Nuestras referencias ya son otras, no son personas que a lo mejor
o estos conocimientos que se han ido legando de generación en generación, ¿no? Ahora parece que esta sociedad capitalista en la que vivimos destroza todo eso, todo nuestro conocimiento anterior, y lo transforma en algo que no sabemos muy bien qué es, pero que parece que nos lleva inexorablemente a mí personalmente me parece la destrucción total, ¿no? Pues efectivamente nosotros este documental le hemos enfocado, tiene un carácter divulgativo, efectivamente. Es un periodo muy complejo, como ya hemos dicho, pero al final nosotros pasamos un poco por encima de todo esto, de todos estos acontecimientos, se hacen de manera divulgativa. Yo pretendo que sea esto una puerta de entrada al conocimiento de la guerra de las comunidades y su influencia. Entonces, hombre, a mí me encantaría que se pudiese ver en colegios e institutos, ¿no? Porque al final también es otra manera de mostrar la historia, ¿no? a jóvenes que desde una pantalla pues a lo mejor es mucho más fácil que un profesor hablando Pues hombre, los chavales tienen una carga lectiva muy fuerte, ¿no? Al final tampoco se puede profundizar, ¿no? Pero sí que decir, mira, esto es la guerra de las comunidades, un pueblo entero se levantó en armas contra un emperador porque además tenían una serie de objetivos que querían cumplir, o el bien común por encima del intereses de unos pocos, ¿no? Eso hace 500 años, ¿no? Esto lo hablamos ahora y está también está totalmente de actualidad, ¿no? Este pensamiento, ¿no? Que además se parece mucho a la sociedad en la que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dice Claudia Müller, lo dice, ¿no? Que todos quisiesen luchar por un bien común. Vamos, hombre, eso tiene que ser una revolución por narices, ¿sabes? Levantar un proyecto como Comuneros en Castilla y León con dos productoras pequeñas es complicado, es muy complicado porque bueno, al final las ayudas a cine son muy pequeñas, son muy pocas, y entonces nosotros como las productoras tenemos que hacer un esfuerzo extra, ¿no? para levantar este tipo de proyectos. A la hora eso en cuanto a la producción, a la hora luego de estructurar un relato, pues yo te voy a decir también que para mí ha sido bastante sencillo, ¿no? Al final yo he tenido la ayuda de un profesor, se llama Carlos Belloso, con el que hemos hecho el guión. Los archivos han jugado un papel importante, el archivo de Simancas, el archivo de la Real Chancillería de Valladolid, y además ha sido muy fácil acceder a ellos y acceder a toda la documentación. Y esto es una cosa maravillosa, ¿no? Porque al final esta es nuestra memoria, y esto es nuestro patrimonio, ¿no? Entonces que nosotros y cualquier ciudadano pueda acceder a esta documentación de manera tan sencilla, a mí me parece una maravilla, ¿no? Entonces al final también, de una manera también, en el documental vemos cómo hay una archivera restaurando un documento, ¿no? Y también me parecía importante eso, ¿no? Que también es eso, ¿no? Salvaguardan nuestra memoria y nuestra cultura y nuestro patrimonio, ¿no? Y en ese sentido fue muy fácil trabajar, en ese sentido fue muy fácil. Luego los historiadores e historiadoras que aparecen, pues también ha sido realmente fácil, ¿no? Sí que es verdad que hay un trabajo de postproducción muy fuerte. Aquí quiero yo pues romper una lanza a favor de Nerea Muguerza, que ha sido nuestra editora y con la que hemos echado horas hasta el infinito para construir un relato de 80 minutos y que fuese pues digerible, ¿no? Al final, que esto es un poco la idea que teníamos, ¿no? Para hacer que este documental fuera pues más digerible, ¿no? Al final estamos hablando de un tema complejo, un tema histórico. Nos hemos apoyado en una banda sonora original que ha hecho el NAN, y luego también tenemos una voz en off poética con Sara Rivero, la actriz Sara Rivero, que ha narrado el tema que ha recitado el romance de Los Comuneros, de Luis López Álvarez. También hemos compuesto una poesía original que la ha hecho Héctor Castrillejo del NAN, y luego por supuesto unas animaciones preciosas realizadas por la ilustradora Sandra Rilova, que nos van a contar los momentos clave de la guerra de las comunidades, y así pues poder verlo, ¿no? Con nuestros propios ojos, un poco cómo sería, ¿no? en aquel momento estos acontecimientos. Yo
diría que el equipo es un 90% de Castilla y León, un 95%, vamos a decir. Para nosotros es muy importante contar con profesionales de Castilla y León. Es muy importante porque además los hay, son muchos, son muy buenos y muy buenas, pero lamentablemente muchas veces se tienen que ir de Castilla y León a desarrollar su trabajo pues a capitales pues como a Madrid o a Barcelona. Y entonces a mí eso me da mucha pena porque al final yo tengo una productora de Valladolid y yo me quiero quedar ahí en Valladolid y hacer cosas de mi tierra, ¿no? Y poder contar con un equipo pues prácticamente 100% de Castilla y León, pues para mí es un orgullo y también una forma de decir a instituciones, ¿no? Y medios de comunicación, decirles, oye, que aquí hay talento, que hay talento muy bueno y que se pueden sacar obras audiovisuales, documentales y películas y cortometrajes como en cualquier otro lado, ¿no? Entonces al final también es quitarnos un poco ese lastre que llevamos de castellanos, de que no podemos hacer nada nosotros o no tenemos medios, o no, que no. Hay gente muy buena y merece la pena contar con ellas y que se demuestre. Sí, vamos, de hecho yo creo que los comuneros además durante la transición democrática sirvieron para generar identidad castellano y leonesa, las tierras que conforman hoy Castilla y León, vamos. Por supuesto, yo creo que es un mito donde muchos jóvenes se pueden ver reflejados, ¿no? Porque además yo creo que transmite unos valores muy interesantes, ¿no? Como que ya los hemos hablado, ¿no? Estos valores de luchar por un bien común, valores que tienen que ver mucho con la libertad, con construir una sociedad mucho mejor, mucho más justa y que además pues, que nuestro futuro no dependa de 4 empresas o 4 consejos de administración, ¿no? Sino que dependa realmente de nosotros, de los ciudadanos. Nosotros en Castilla y León tenemos un problema muy grave que es la despoblación, faltan oportunidades y la gente se va. Y al final, como no tenemos una identidad fuerte, tampoco queremos volver. Que eso es a mí lo que más me fastidia, ¿no? Pero por supuesto que todavía hay oportunidades y yo creo que es una tierra que merece la pena también luchar por ella, ¿no? Porque se puede hacer. Lo que pasa eso es más complicado y nos va a exigir pues mucho más esfuerzo que quizá en otro lado. Bueno, no lo sé si en otro lado, pero bueno, no me gusta tampoco compararme, ¿no? Pero al final efectivamente tenemos un gran problema de despoblación, pero tenemos muy buen caldo, muy buena materia prima y yo creo que merece la pena, ¿no? Luchar por nuestra tierra. Pues creo que hay que ver Comuneros porque merece la pena conocer nuestra historia. Eso es fundamental, porque además es una historia que ha servido de inspiración para todos los movimientos democráticos de lucha por la libertad de este país y porque además yo creo que es un referente muy interesante en el que verse reflejados, porque al final estamos hablando, ya lo hemos dicho en esta entrevista varias veces, ¿no? Pero creo que estamos hablando también de la lucha por una sociedad mucho mejor, ¿no? Y al final yo creo que los comuneros impulsaron todo eso y creo que puede ser un gran referente en el que, para vernos reflejados simplemente. Y entonces hay que verla. Si los pinares ardieron, aún nos queda el encinar.